Bruscamente la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae o cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Bueno, yo me acerqué a Borges desde la adolescencia. Unos libros iniciales en poesía, los dos libros que publicó inicialmente en el 23 y el 25, creo, Fervor de Buenos Aires y La luna de enfrente. Asimismo, lo único que leí en esa época, no con facilidad, pero sí con alguna dificultad, fue El Alep y otras Inquisiciones. Con eso partí, ese fue mi elemento que yo tenía de Borges. Invitado por el Círculo Pero de las Lectores. coincidencias, el Yo azar, como primer editor o me editor llevó a que en fundador 1978 y entonces ahí fuise la comenzó persona que como editor que acompañó a Borges en la visita a Quito, invitado por el Círculo de Lectores. Yo como primer editor o editor fundador de esta entidad. Y entonces ahí comenzó un encuentro maravilloso que se ha mantenido en mi cabeza como una gota de aceite, porque es realmente una maravilla. Pero una gota de aceite, hablo de las esmeraldas. productores de esmeraldas. Las esmeraldas se llaman gota de aceite, porque entonces, yo esta metáfora la utilizo porque en verdad se ha mantenido en mi cabeza esta experiencia, este encuentro como una gota en Colombia, de aceite. tú sabes que somos productores de esmeraldas y eso lo conocía. Entonces, yo esta metáfora la utilizo porque en verdad se ha mantenido en mi cabeza esta experiencia, este encuentro como una gota de aceite. Yo pienso que Borges, insisto en lo que señalaba al principio, Borges integró en su visión de mundo cosas que nosotros solamente las teníamos parciales. O sea, la historia era una cosa diferente a la literatura. Él logró hacer una fusión de la historia, del mito, utilizando recursos como la paradoja y como la ambigüedad, y en eso cristalizó todo su trabajo. Y eso nos produció un asombro. Yo pienso que él logra hacer reconocer a América Latina en el mundo. Porque como argentino, aunque tenía una postura de conocedor solamente de las literaturas europeas y antiguas y nórdicas, no, él tenía un conocimiento del español muy específico, muy grande, de su visita a España de joven, cuando estuvo en España y estuvo con los grupos. Él ya tenía un dominio de esto y logró abrirse. Y ya Argentina era un vínculo y América Latina fue un puente. Yo pienso que él fue de los primeros que anticiparon el boom, ¿no? Para darle una presencia tan sólida a la literatura. Aunque él ya a partir del 65, su recorrido por el mundo y su reconocimiento fue alto. En el 63, por ejemplo, en América Latina, la Universidad de los Andes en Bogotá le dio el honoris causa, el reconocimiento honoris causa. Esto es una muestra de cómo él estaba siendo aceptado y siendo mirado, y es asombroso. Los puntos de vista críticos sobre él obedecen a una lectura un tanto política que tiene su justificación naturalmente, y también, pero creo en la lectura también, como señalaba lo de Claudio Magris, ¿cierto?, de mostrar los hechos como algo del pasado. Yo tengo un poema que justamente en la lluvia, pues, él dice en un poema, la lluvia es una cosa que sin duda cae o cayó, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Siempre se mueve en esto, ¿no? Los elementos naturales son implacables, no tienen
cambios se mueven solamente en ese ritmo del pasado, ahora. Primero fui expulsado del grupo cultural y algunos escritores me apoyaron, 2 creo. Yo proponía que era la oportunidad de confrontar las ideas, ¿cierto? Era un debate amplio de que una postura sobre un tipo de derecha y con tipos de izquierda podría ser un enriquecedor debate. Eso no se logró porque yo creo que todos ignoraban a Borges. Ignoraban en cuanto a lectura profunda, lo que se leía era muy poco. Siempre hay un señalamiento sin profundizar en nada. Yo creo que atravesábamos eso. Entonces, justamente para yo acercarme a Borges en eso, me propuse leerme todo lo de Borges. Entonces, 3 de la mañana, dele, revisando fotocopias, libros, hasta que me di cuenta que era tontísimo lo que estaba haciendo. No iba a leer todo lo de Borges en esos días antes de su llegada y ya. Abandoné todo y dije, no, lo que me importa conocer ahora es a Borges como individuo, como el hombre de letras, no como su obra, no es el que produce, sino ese individuo cotidiano. Y eso fue lo que logré. Y en ese contacto fue que me fue supremamente bien, creo. ¿Y cómo era? Fue un contacto, por ejemplo, que a mí se me olvidaba que él era ciego. Entonces lo trataba normalmente. Me movía con él sin ningún problema, diciéndole vamos a este sitio, vamos a este otro, como si fuera un viandante más. Y no. Entonces eso le encantaba y María Kodama me lo tradujo, porque estaba con María Kodama. María me dijo, perfecto, porque yo no lo traté con ninguna otra diferencia que la de un tipo que quiero comentarle cosas de una ciudad como Quito. Y eso fue muy enriquecedor, me permitió tener una relación normal. Lo vi, como he contado en alguna crónica que escribí, que publicaron en Brasil, lo vi afeitarse, que es un poco impactante ver afeitarse a un ciego, más con barbera. Entonces es aplanando con mucha fuerza esto y la barbera bajando y subiendo, y en un espacio que no hay luz, y justamente ante un espejo. Y todo lo veía yo porque se le entregó una suite, y yo era el único que podía ingresar a esa suite sin golpear. Entonces, por la relación con María, entonces veía todo, no tuve problemas, pero eso me impactó. Asimismo, encontraba el color de las corbatas primero, y después le preguntaba a María si esa corbata era la apropiada. Y siempre coincidía que María le decía, sí, Borges, esa es la corbata apropiada. Había una relación muy especial con María. ¿Cómo era esa relación? A mí me llamó la atención y yo vi una relación muy pragmática, pero también tierna, ¿no? Así, siempre se respondía en monosílabos, en A o B, una cosa así, pero en el trasunto del movimiento de las cosas, de las palabras, de donde estaban ellos, había como una atmósfera de calidez, de ternura, de respeto, y era muy agradable eso. Yo pienso que él la llamó antes de venir, porque él estuvo en Chile y después en Bogotá, y llamaba a María Kodama mi ángel azul. Bueno, el primer contacto fue a través de su literatura. Yo me acerqué primero a sus textos y luego al ser humano. Comencemos por esta parte, la del ser humano. Realmente es la que me resultó muy contradictoria, porque Borges en su pensamiento era un hombre de derecha, era un hombre conservador, respetuoso de todos los modelos de ese tipo, de ideología, de comportamiento humano, se llama decir. Entonces yo experimenté cierto rechazo a eso, porque en un mundo tan convulsionado, alguien que no se interesara por ese mundo era realmente lastimoso para mí. Pero nunca me alejó ese concepto, esa manera de ser de él, de su literatura. Me adentré mucho en sus textos narrativos, sobre todo en sus cuentos, porque nunca escribió cuentos.
Dicen que alguna vez escribió un libro de ensayos, por lo menos yo no lo conozco. Y encontré toda esa materia que permitió que nosotros, los escritores, como sin talento, o sin su genio, que venimos después, pudiéramos existir. Le podría hablar de autores de esos talentos como Julio Cortázar, por ejemplo, que él reconoció que de una u otra manera tuvo influencia. Su interés por una literatura y por otros personajes, y ahora si hablamos de literaturas de libros, que casi nadie pensaba que le interesaban a él. Sus personajes eran seres marginales. Como los suyos. Sí. Peor que los míos. Eran asesinos. Sus personajes ideales eran estos cuchilleros, estos milongueros. Y cuando yo hallé textos con esa tesitura en su literatura y sus cuentos, fue para mí otra de las sorpresas de amor. Como alguien con una mentalidad tan conservadora se interesa por esos personajes marginales, por esos personajes de uso completamente diferente. Entonces, esto para mí fue otra de las grandes sorpresas. Algo que también nunca dejó de interesarme es ver su interés que él tuvo por la literatura policíaca, ese mundo de crear misterios detectives. No es privativo de Agatha Christie o del maestro Simmons. Proviene también de algo que había hecho Borges, y lo hizo extremadamente bien. Con personajes y conflictos más bien desde la otra orilla, no de su orilla. Su orilla sería escribir textos muy ligados a lo que a él le importaba, que era un pensamiento, un comportamiento un poco más conservador. Se vino con un escritor colombiano que se llama Antonio Correa. Y él lo trajo. Y yo lo recibí en el aeropuerto. Y lo esencial que él quería hacer era tocar, dispararse y tomarse una foto, algo así, frente al monumento de Bolívar y San Martín en la Roma. Y fuimos. El del cielo. Tenía un sentido del humor increíble. Entonces, le dijo la Kodama y le dije yo y le dijo mi amigo Antonio Correa, que estábamos frente al monumento, y preguntó, ¿cómo es el monumento? ¿Cómo es? ¿Cómo lo han representado a Bolívar? Luego real. Y ¿dónde era un patizado tuberculoso? Ese era Bolívar. Y San Martín era gordo. Era gordo. Ahí lo ponen unas medidas exactas. Entonces, y decía como en secreto, porque hay una mano de Bolívar que está abrazándolo a San Martín. Entonces, como un secreto así de decirlo, era mariquita. ¿Qué? Era mariquita. Y le digo, maestro, y él era gordo, ahí está el representado gordo, sí, le encantaban los churrascos. Bueno, pero yo creo que lo decía por molestar, no creo que lo decía. Y de ahí fuimos a almorzar al Belva. Y estaba enojado. ¿Sabes por qué estaba enojado? ¿Por qué? Porque nadie lo había reconocido. Para que vean la alta cultura de nosotros los guayaquileños.